Excelente día a todos los seres que están en la sintonía de las emisoras de su podcast, Prohibido Olvidar, historias que conquistan almas. Hoy les tenemos algo muy especial, la historia de un Herman du Monge, un antropogenio que, trayendo mercado para el gran templo vegetal Sacro Aquarius, fue acribillado por una gran cantidad de paramilitares, venía de Yopal, Casanare, y después de esto estuvo mucho tiempo en coma, los maestros le salvaron la vida, más de 10 cirugías. Es una historia realmente impresionante. Nos demuestra cómo esta enseñanza siempre ha sido perseguida por obstinado, porque la gente no le interesa a los gobiernos que esta doctrina se expanda. Bien. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. Igualmente muy buen dinero. Saludos al venerable maestro Hakel Nuceus Induceus, al venerable maestro Samael. Igualmente a todos los televidentes y oyentes que en este instante van a oír mi desierto. Bien, gratísimas. Bien, esta es una historia muy especial, pero yo quisiera antes un poquitico saber de su merced, maestro. O sea, su merced es caleño, ¿verdad? Sí, señor. Sí, maestro, yo soy de Cali y entré a la doctrina a la edad de 16 años, o 16 años, perdón. Pero su merced llegó prácticamente como al Canda de la Gea, cerca del Socorro Santander, ¿sí? Si bien recuerdo. Sí, yo llegué al Canda en 1920. Cosas que me impactó cuando yo llegué al Canda y vi a los maestros, al maestro Kelio, sus ojos, por primera vez, unos ojos brillantes, o sea, no hay cómo describir la mirada del maestro Kelio saludándonos a todos los visietas o los que llegábamos. Él nos saludaba igualmente o igualmente, y el maestro Samael. Como yo siempre he dicho, la mirada y el rostro del maestro Samael es como la mirada del Cristo. Los que tenemos o tuvimos la oportunidad de conocerlo, es una mirada muy, pero muy sacra, igualmente la del maestro Keleuseus. Es algo, o sea, uno siente muchas cosas que no se pueden describir cuando ellos lo miran a uno. Es algo para mí muy celestial. Y uno piensa, o en el caso mío, pienso que es un dharma o una bondad uno tener el privilegio de conocerlos o haberlos conocido. No solamente eso, sino también de haber comido de su plato, porque ellos hay veces le daban a uno de su comida, de su alicierto. Son cosas muy bonitas. Continuamos entonces con el Pancatagua. Nos está hablando del Pancatagua. En el Pancatagua suceden muchísimas cosas. El maestro hace el Pancatagua, los maestros, para evitar que haya la Tercera Guerra Mundial, que separe el conflicto entre Estados Unidos y los países árabes. ¿Qué más sucede allí, maestro? Un día que estábamos nosotros haciendo las runas, la runa Jibur, bueno, es runa dragónica y otras runas especiales que hacemos los monjes en un mandala, llegó un ser que no podía caminar. Ese ser que no podía caminar, el maestro por aquellos días, él no hablaba, y se lo llevaron hasta el mandala donde nosotros estábamos, y el maestro ahí dijo unas palabras sagradas, y ahí el ser se paró y empezó a caminar. Es una de las anécdotas que vimos en ese lugar mientras que nosotros hacíamos runas para evitar la guerra del Golfo Pérsico. Y ahí fue donde el maestro llegó y lo curó. Con la palabra de él, lo curó. También los monjes antiguos que estuvieron en aquella época han contado que sobrevolaban las naves sobre este lotocosmos, sobre el mandala enorme que se hizo para el Pancatagua. Eso sucedía en la noche porque nosotros nos tocaba que hacer runas hasta tarde de la noche, y se veían naves extraterrestres que
o sea, que llegaban a ese lugar, es que el maestro nos decía que como era un mandala, y fuera eso, todos los que estamos haciendo la runa, todos los monjes que estábamos ahí, se vuelve como un imán, un punto energético en la cual todas ellas llegan a ese lugar y ven lo que nosotros hacíamos ahí para evitar la guerra. Vamos ahora en el paso. Su merced es uno, o sea, que se ha caracterizado siempre por ser excelente médico. Creo, si bien estoy, que su merced recibe la medicina por aquella época, porque después de eso hay una gran labor micelal que se hace cuando sale el Canda Móvil por la costa atlántica. Su merced recibió la medicina en aquella época, si no recuerdo. Maestro, es una anécdota muy bonita porque realmente eran como las 9 de la noche y el maestro empezó a llamar para que los monjes recibieran la medicina universal. La medicina universal significa tener uno el don de poder curar con el agua, con el fuego, con la naturaleza. Es universal, o sea, con todo uno puede curar a un ser o a una persona. Por aquellos días, yo no sabía qué significaba tener la medicina universal y el maestro nos mandó a hacer una fila. Como yo no sabía, pues yo hice la fila. Y el maestro empezó a mirarnos a cada uno y cuando él nos miraba de frente en el cuerpo, así nos miraba así seriamente, uno sentía como que de sus ojos saliera un fuego y era como un escáner, como que lo miraban a uno así. Y así nos iba haciendo a todos. Eso fue en un lugar en el Canda que se llama El Granel. Entonces, él escogió a unos y los sacó adelante. ¿Cuántos había? ¿Te acuerdas cuántos eran? Éramos más o más, éramos por ahí unos 12. Y sacó así, o más, o eran más de 12, porque él sacó a unos que inclusive yo pensé que los que él ponía adelante eran los que realmente iban a recibir la medicina universal. Pero los que salieron adelante, él les hizo así, que salieran. Y quedamos nosotros. Entonces cuando quedamos nosotros, él empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, todos nos arrodillamos. Que en este día, todos nosotros íbamos a tener la medicina universal, que en ese instante Dios no sabía lo que iba a recibir. Pero él empezó a soplar desde el coxis hasta la boca de Dios, hasta acá, nos empezaba a soplar a cada uno, así nos hacía así. Y cuando él pasó por el lado mío y hizo ese soplo, yo sentí que la columna vertebral me quemaba. Yo decía entre mí, uy, pero quema, era como fuego que él le prendía a uno en la columna vertebral, que era la esencia, ya que le entraba a uno el don de poder curar a la humanidad. Y ahí él nos dio la medicina universal. De todas formas, cuando todos recibimos la medicina universal, que todos aplaudieron y todo, yo me quedé como pensativo, y cuando me fui a mi lecho de reposo, o sea, me fui a reposar, veía cantidad de montañas. Estando despierto veía cantidad de montañas, árboles, plantas, flores que entraban por mi estómago. Y yo decía, esto tan raro. Y eran cantidad de montañas y árboles, e inclusive veía árboles que en este planeta Tierra nunca he visto. Y todo eso entraba a mí, y ahí me di cuenta que era el don que un médico de medicina universal recibe, la cual tiene el don y el poder de manejar la naturaleza.
Por eso cuando el maestro dice que nosotros podemos curar un activien, inclusive nosotros nos podemos curar una planta, lo podemos hacer porque tenemos el don o el don que Él nos da para curar a los seres de esta esfera, porque tenemos el dominio de la naturaleza, que significa la medicina universal. Sí, porque es que el don para uno curar está en la castidad. Ese es el don que realmente uno necesita. Y cuando uno tiene ese don, hay veces no se necesita ni una planta ni nada, sino que con una posición de manos, uno puede curar a un paciente. Y yo lo he hecho. Bueno, voy a contar una anécdota de esto. A mí, bueno, después de lo que les voy a contar más adelante de un accidente, de un atentado que tuve, a mí me llevaron aquí en Colombia a Armenia. Y allá le hice la posición de manos a una niña que tenía 3 años o 3 seriocorones y tenía cáncer. Y le hice una posición de manos y los padres me dijeron que era raro, pero que la niña se había curado. Entonces, yo digo que no es uno. Todas las bondades que uno haga con un paciente es Dios dentro de uno, pero eso sucede por el poder de Dios que los maestros ponen en nosotros y que tienen esa misericordia de darle ese don a uno. Entonces, los maestros, en los templos que ellos han estado, siempre han curado, no a pocas, a miles y a miles de seres que llegan, no solamente a nosotros como seres humanos, sino a las plantas, a los pajaritos. ¿Por qué? Porque el maestro dice que donde ellos lleguen es un templo, y ese templo se vuelve un imán de energía, y ese imán de energía fluye desde la tierra hacia el cosmos, y es donde llegan los pajaritos, donde llegan cantidad de seres, tanto seres humanos como animales o activienes, buscando salud y sabiduría, porque se vuelve un mandala energético, digámoslo así. Después del Pancatagua, el venerable maestro Kelion Zeus y el venerable maestro Samael Joab Bator con el Kanda móvil se dirigen hacia la costa atlántica, una labor misional impresionante, miles de curaceles. Maestro, su merced estuvo allí, cuéntenos un poquito algunas de esas vivencias, porque son muy interesantes. Este es cierto del poder, la grandeza de los enviados de Dios. Así, el maestro Kelion Zeus y el maestro Samael los invitaron a la costa porque iba a haber no un seminario, iba a haber un congreso gnóstico. Entonces salimos 70 monjes con él en 5 carros. Es el carro del maestro Kelion, del maestro Samael y otros 3 más. Y nos dirigimos a la costa atlántica. Inclusive al maestro Samael, pues cuando nosotros llegamos allá, los gnósticos no estaban de acuerdo con la reencarnación del maestro Samael. Más que todo el hijo del maestro Guerrero Cuchinis no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si el maestro Samael, él lo reconocía como el maestro Samael, pues toda la economía de él, según, todo eso se le iba a él abajo. Pero de ahí, como nosotros tenemos que hacer una gira, nosotros nos dirigimos al Dharmen de Bolívar o al Carmen de Bolívar. Llegamos allá y empezamos a masvietar o a formular seres de ese lugar. Y el maestro Kelion y el maestro Samael
se hacía uno mirando al otro, o sea, el maestro Kelion y el maestro Samael, y la persona pasaba por la mitad, por el medio, discúlpenme, pasaba por el medio y ambos le hacían una posición de manos, iban saliendo para que nosotros los fuéramos malvetando o formulando. Y era tanta la gente que empezó a llegar, porque el maestro Kelion y el maestro Samael empezaron a hacer tantas sanaciones solamente con la posición de manos a tantos seres ahí, porque eran filas y filas de seres o de personas que llegaban para nosotros atender. Entre tanta gente que llegó a ese lugar, me llegó un señor con su sombrero, su bastón y una ruana, y pues yo le pregunté pues que qué dolencias o qué sentía o qué enfermedad tenía, y él me dijo que si yo lo iba a curar. Pues por aquellos días yo nomás tenía 16 años o 16 electrones. Yo le dije que sí, que yo lo iba a hacer. Entonces él me dijo que hacía más de 30 años que él no se sentaba. Y yo le decía que cómo así, yo le decía que cómo hacía él para hacer digestión o cómo para acostarse. Decía que él le usaba pañal y que para acostarse lo tenían que acostarse entre dos porque él era así. Y los pies cuando él caminaba parecía, digámoslo así, como un robot, porque sus pies eran muy, muy tiesos. Entonces, ¿qué hice? Fui corriendo entre tanta multitud de gente, imagínense, eso era una multitud de gente que había en ese lugar, y entre tanta gente yo fui a buscar al maestro Samael. Y le dije al maestro Samael que si él podía irme a ayudar a mí para tratar a ese paciente. Él fue y se quedó mirando al paciente, y cuando él se quedó mirando al paciente, él se quedó mirándole las rodillas y le dijo que moviera las rodillas, y el señor no podía mover las rodillas. Entonces el maestro Samael me queda mirando a mí y me dice: vaya y traiga al maestro. Entonces yo fui corriendo entre tanta multitud de gente buscando al maestro Kelion Zeus, y por aquellos días el maestro Kelion Zeus estaba en un diálogo con un gran maestro que es el maestro Gaío. Es un ser muy grande y muy especial, tanto así que el maestro Gaío curaba a la gente nomás tañendo con su guitarra. Y estaban hablando los dos, y el maestro Kelion Zeus, le dije: maestro Kelion Zeus, es que tengo un paciente que hace más de 30 años no se sienta, y llevé al maestro Samael. Ahora el maestro Samael me dice que lo lleve a su merced. Entonces el maestro se paró rápido y fuimos, y él miró al paciente. Entonces él mandó a traer dos bancas, pues digámoslo así, dos bancas delgadas, una larga y una más pequeña, y entre el maestro Samael y el maestro Kelion lo acostaron. El maestro Kelion Zeus se encargó de todo lo que es la cintura, haciéndole unos puntos energéticos, y el maestro Samael le tocó las rodillas, y a mí me tocó los tobillos y la planta de los pies, y él nos iba diciendo qué puntos debíamos de empezar nosotros a mover, y empezamos a hacerlo de varias formas, y el maestro le dijo que se parara. Por aquellos días el señor, como tenía un bastón, él fue otra vez y cogió su bastón para poder separar, y el maestro le retiró el bastón y le dijo que él era capaz de doblar sus rodillas, y no era necesidad de que él se sosteniera de un bastón.
Y fue tanto la bondad que en ese instante ese ser con el maestro empezó a hacer sentadillas. ¿En qué forma? El maestro le dijo que se sostuviera de los brazos de él, y el señor se sostuvo, y el maestro le dijo: ahora su merced va a empezar a hacer una sentadilla conmigo. Y el señor pudo doblar sus rodillas. Y eso, pues tanta gente que había, y eso llegaron más firmaciones. Si antes teníamos 15 minutos por paciente, ya nos tocaba menos de 15 minutos porque eso llegaba más multitud de gente. Porque era mucha la gente que llegó a ese lugar. Y el maestro lo puso a hacer, inclusive lo puso a hacer varias vueltas ahí con él, que lo puso hasta trotar. Y el señor pudo caminar. Y el maestro dijo algo ahí. Y dijo: este es el karma de la humanidad por no hacer sacrógesis o no hacer ejercicios. Y lo mandó al campo y tenía que hacerse baños de sol y tenía que tomar muchos cítricos. Esa es una de las grandes anécdotas que vi del maestro Keliuceus en la costa atlántica. Y mucha gente empezó a aplaudir y unos lloraban de ver la bondad del maestro que hacía en ese lugar. Por donde el maestro pasan sus pies, como el maestro Samael. Siempre dejan una huella de salud y de sabiduría por donde pasan sus pies. Allí avanzaron, creo, si bien recuerdo, a Ciénaga. Ciénaga, eso cerca de Santa Marta, Ciénaga Magdalena, y también hubieron varias curacelas extrañas, muy bonitas. ¿Te acuerdas? En Ciénaga Magdalena el maestro también curó a muchos seres. Y también se dieron muchas conferencias en un pueblo de la costa que llegamos. Como el maestro ve adentro de nosotros, o sea, él ve todo lo que nosotros hacemos. Habían un poco de muchachos ahí. Inclusive están hasta en pantaloneta. Y el maestro llamó a un gran maestro por aquellos días que se llamaba el maestro Moria. Y le dijo: hágame un favor y da de una conferencia que hable de la masturbación. Porque estos seres que están aquí no tienen alma, no tienen ni chispa de alma por la masturbación, y necesito que los llame y les dé una conferencia. Esa es una de las formas cuando el maestro hace sus recorridos por donde quiera que él vaya. Y así sucesivamente o sucesivamente por donde nosotros vamos pasando, igual. Hoy otra anécdota del maestro. Donde el maestro esté, hay disciplina, sea donde sea. Podemos estar en un templo o fuera del templo, siempre el maestro es su ejemplo, y el ejemplo del maestro es disciplina. ¿En qué sentido? Que tenemos que acostarnos a horas, comer a horas, o sea, en nuestros ejercicios para tener salud. Todo debe ser así. Y sucede que nosotros nos fuimos para el mar a bañarnos. Todos nos fuimos al mar a bañarnos. Y cuando volvimos en Ciénaga Magdalena, nos tenían jugo. Era un jugo de mango con hielo, unos panes con queso, y eran como las 10 de la mañana. Y todos, pues, no pensamos en la hora y nos pusimos a comer.
Y todos los monjes, todos los que estábamos ahí haciendo fila para comer. Entonces el maestro de una vez dijo, bueno, no van a comer como borrachos, que son las 10 de la mañana y esa no era la hora de comer. Entonces dijo que teníamos que, nos hizo en filas para empezar a hacer runas, ejercicios que debíamos de hacer, porque él decía que el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y para poder uno tener buena salud, tener un cuerpo sano, uno debe de alimentarse bien y a horas. Entonces él dijo que esas no eran las horas para nosotros ponernos a desayunar. Entonces, como todavía estábamos en fila ahí para empezar unos ejercicios o unas runas que él nos iba a poner, llegó una señora, que la señora venía de Venezuela y por allá ella en su cuerpo le pusieron unas legiones de demonios. Para los oyentes y audientes que me ven en este día, hay personas que le pueden mandar energías o magia, digamos así, magia negra a una persona, y esa señora venía con una cantidad de demonios que le habían puesto en el país de Venezuela, por allá. Y cuando el maestro la vio, se quedó mirándola, y apenas esa señora vio al maestro, ella se devolvió, o sea, como si se fuera asustado, el maestro la cogió de la mano. Y el maestro signa, o sea, son unas mudras, unos signos que el maestro hace con sus dedos, y empezó a hacerle así, y de los ojos del maestro salía una luz, como luces de fuego, que salían hacia esa persona. Y empezó a hacer cantidad de figuras con los dedos, y esa señora era como un zombie, digámoslo así. Ella empezó a moverse para todo lado, y el maestro de una vez llegó, hizo en una forma fuerte así, y le dio un soplo, y la señora cayó al piso. A lo que la señora cayó al piso, la señora vomitó. Cuando la señora vomitó, es como si ella se fuera, vio un poco de gente, como cuando una persona se desmaya y cuando se levanta hay un poco de gente, así fue esa señora. Y dijo que dónde estaba. Entonces, al ver todo ese poco de gente, o sea, a nosotros que estamos alrededor, el maestro le pregunta, ella decía que sentía una carga muy fuerte en la espalda, pero que ya no sentía nada de eso y que se sentía libre, como si le fueran quitado un peso inmenso de la espalda. Entonces el maestro pregunta que qué personas vieron lo que había ocurrido en ese lugar. Por aquellos días había una maestra que es del Ecuador, que es vidente, o sea, seres que ven más allá del cuerpo físico. Y decía que veía cantidad de energías, de demonios que salían de ella y se querían introducir en nosotros los monjes. Pero por nuestra disciplina de comer, por los seres que el maestro nos ha dado, por la mutación, o sea, por la castidad, una energía negativa no puede entrar en un ser casto. Entonces, esos seres o esos demonios, cuando querían entrar en nuestros cuerpos, decía la maestra del Ecuador, que era como si rebotaran contra el acero y no podían entrar porque ellos querían entrar tanto por el estómago como por Fontanela. Sí, por la fontanela querían entrar, y como no podían entrar, ellos se reventaban, ellos mismos se estrellaban. Y veía
ella decía que veía al maestro como él con sus manitos, con sus dedos, en la medida que hacía esas figuras, salían rayos de fuego, sacando todo ese poco de demonios que traía esta persona. Entonces, a lo último, el ser le decía al maestro que ella veía a todos nosotros como si estuviéramos en una gran batalla de demonios que querían atacarnos a nosotros, y que veía nuestro cuerpo vital lleno de sangre. Entonces el maestro dijo que eso era verdad, y que para podernos limpiar de esa batalla que hubo en ese instante, que fue una batalla cósmica entre demonios y seres celestiales, la única forma de limpiarnos era que teníamos que volver otra vez al mar, otra vez irnos a bañar al mar, y otra vez para podernos limpiar de todo eso. Esas son anécdotas grandísimas que nosotros, Odo especialmente, que lo estoy diciendo, vi físicamente las bondades de un ser o de seres tan grandes, y que he tenido el privilegio y el don de conocer lo que son a los maestros, el maestro Kelvin y el maestro Samael. Aunque me voy a desviar un poquito de lo que voy a decir, una vez en el templo Sacrocuario le pregunté al maestro Samael en qué retorno yo estaba, en qué vida, como uno nace, crece, reproduce, muere y vuelve y nace, en reencarnación. Él me decía que yo estaba en el 64 retorno. Yo le decía, maestro, ¿yo fui bueno o malo? Me decía que yo había sido regular, que en el caso mío, yo fui carpintero en España, y a mí me mataron en la Segunda Guerra Mundial, pero que había sido medio bueno, porque del 46, y yo volví, nací en el 70, pues reencarné rápido. Y yo le decía que por qué mi familia no tuvo la bondad de conocerlos a ellos y de conocer esta gran doctrina. Y me decía que ellos no habían tenido el Dharma, y los que habían conocido esta doctrina, y son buenos, siempre nacen en el pueblo de Dios. Por ley cósmica, siempre nacen en el pueblo de Dios. Qué bonito, maestro. Una pregunta que me salta aquí, de esos procesos, de estas limpiezas, bueno, ¿qué más pasó? Nuestro maestro estaba contando de un proceso por alicertar a deshoras. Algo pasó con el agua, ¿sí? ¿Qué pasó ahí, maestro? Ahí sí me licencian. Como nosotros, por el comer a deshoras, como les digo, donde el maestro esté hay procesos. Entonces nos puso a cargar agua. Eso es como de unas 4 o más cuadras. Teníamos que ir hasta un lugar y traer agua ahí a Ciénaga, no me acuerdo la fuente, porque es una donde fuente, donde Maromuzdo. Ahí nos tocó un proceso, y toda la gente nos miraba a nosotros, nos veía como raro que nosotros estuviéramos cargando agua, y nos ponían atalaya, o sea, personas, para que uno no hiciera trampa. Y entonces nosotros éramos con los tarros de agua así por todo el barrio. Nos tocaba a nosotros que hacerlo. Al hombro Nos tocaba, y la gente nos quedaba así como mirando como raro. Pero ¿qué significa eso? Que para uno ser un templario, un ser como Dios quiere que sea, uno necesita disciplina. Y como dice el maestro, donde él esté, siempre la habrá. Eso le puedo decir de ese lugar, maestro. Bueno, este lugar se llama Ciénaga, y Ciénaga tiene que ver con las sienes.
las sienes de la cabeza, ahí, prácticamente ahí, por ahí también estuvo el maestro Samael Aún Veo. Bueno, Ciénaga es un lugar muy especial. Maestro, de ahí de Ciénaga, si bien he oído, el maestro la envenenaron y él tuvo que hacer, ya no veía, y él tiene que conducir. Ahora vamos a hablar porque su merced, el agua siempre fue el mecánico, el maestro. Ahorita tocaremos el tema de la mecánica. Algo hizo el maestro para poder ver mientras conducía, porque ya no tenía vista por los venenos que había recibido. Sí, el maestro fue envenenado y la forma para él poder ver y él poder conducir, él ponía sus cabellos en los retrovisores de su carro, de la Power, porque él llevó para aquellos días su carro era una Power, que significa poder, ¿no? En los retrovisores ponía al lado izquierdo y al lado derecho, y eso eran como sus ojos, y así él podía manejar. Aunque el maestro Samael en su camionetica, en un carrito que, bueno, se me va el nombre, ¿cómo se llama? No, el carrito del maestro Samael tiene otro timbre. El del maestro que es una Power. Siempre estaba pendiente de él, porque a veces el maestro trataba como de desviarse un poquito. Pero el maestro, los ojos del maestro Kelion Zeus, cuando quedó ciego por los venenos que le pusieron o le dieron, eran sus cabellos que los puso en los retrovisores, y así él podía conducir. ¿Quién hace eso? Solamente nuestro Padre Celestial. Seguimos con el Dragón Ayagua en este podcast de Prohibido Olvidar. Vamos en este recorrido por los diferentes lamasterios o monasterios. Ahora llegamos al Geoaquarius del Pacífico, en el Valle del Cauca. Venerable de Dragón Ayagua, cuéntenos un poquito, que su merced estuvo allí, este chakra tan misterioso, lleno de encanto, de nacimientos de seres, la Llorona, espíritus, los lemures. Bueno, cuéntenos un poquito, maestra, danos una introducción de qué es el Geoaquarius. Un día, después de entrenar, hacer ejercicio en las horas de la tarde, oía cómo los árboles de Musasia cantaban. Es algo como difícil de creer, pero es verdad. Los árboles frutales, el borojó, cantaban, y cantaban líneas a Dios. Eso a mí me impactó mucho, de ver cómo cantaban, y era una voz celestial, pero más que todo parecerle a los oyentes y a los televidentes como una voz de niño que cantaban, una voz celestial muy bonita, que cantaban los frutos que el maestro Kelion y el maestro Samael, igual Inti con Eros, maestro Admer, maestro Ariel, y las hijas del maestro, ahí en los surcos sembraban, cantaban los árboles frutales de ese lugar. Esto también, bueno, algo así también sucedió en el Sakura Aquarius, pero bueno, lo veremos más adelante. Lo que pasa es que estos lugares son remanentes y se maneja mucho voltaje hidrogénico, y creo que fue allí donde se competía con parada de mantus, o sea, la mutación era obligatorio, ¿no, maestro? Es un lugar de muchos sacrógesis, aunque en todos los templos que hemos estado, ante todo el sacrógesis, pero muchas runas, demasiadamente runas, y allá las runas que hacíamos nosotros no eran de metros, eran de cuadras enteras. Cuando nosotros hacíamos muchas runas, o sea, nuestros cuerpos eran supremamente muy formados, todos los de las varonas, o de los varones y de las varonas, era sacrógesis en cantidad fuera, después del traalto o de la labor
que hacíamos en el campo. Cuando llegaba la hora del ejercicio se hacía harto, inclusive se hacía mucha parada de manos o de Magnus, y nosotros hacíamos competencias. Poníamos unas piedras, no habían ladrillos, unas piedras, y poníamos unas tablas y las poníamos así altas, y nosotros teníamos que caminar sobre esas tablas, recorrer y volver y bajar. Igualmente las varonas también muy fuertes, que inclusive el maestro nos decía que así caminaban los dragones, que nosotros habíamos bajado mucho a nivel espiritual porque nosotros caminábamos, pero realmente los dragones caminan en parada de manos, porque todo el tiempo van mutando su energía, y que por eso nosotros teníamos que volver otra vez a recordar los tiempos de caminar en las manos. Y es real, todo el tiempo eso era obligatorio para todos, caminar en las manos. Y el maestro Kelion y el maestro Samael caminaban en las manos, algo muy bonito. Ojalá hubieran videos de ese tiempo cuando ellos caminaban en las manos. Los monjes se caracterizaban, sí, lo que su merced dice, las evas, los varones, de ser muy fuertes. Algo ya que sacaban tablas de un lugar conocido como el centro de la Gea, que era un lugar muy, muy bajo, y tenían que ascender por una montaña con lodo, y que las tablas estaban verdes, que pesaban demasiado. Maestro, cuéntenos un poquito de eso. Sí, es que como estábamos construyendo el templo de Geoaquarius, nos tocaba que ir casi a un hueco, a ese lugar, para sacar tablas, y son tablas anchísimas. Eran, no les puedo decir, pero más o más así de anchas y así de gruesas, y pesaban. Verdes, y eso pesaba, y para sacarlas de allá, y cuando uno se las cargaba al hombro y empezaba a caminar, uno quedaba enterrado. Pero habían monjes muy fuertes, o sea, yo me consideraba fuerte, ¿no? Pero yo nomás cargaba 2 tablas, es decir, nomás 2, porque como el trayecto donde las sacamos para llevarlas al templo, pónganle una hora de camino, y eso es mucho. Pero habían monjes que no se cargaban 2, se cargaban 4, se cargaban 5, y eran muy fuertes. Claro que sí, el Sacresonel también. Eso es otra de las cosas también, que los que tuvimos la oportunidad de sacar Sacresonel, había un ritual para que los árboles de Sacresonel emanaran más la leche. Cuando uno hacía un ritual a nivel piramidal, los árboles emanaban más la leche de Sacresonel. O sea, antes de hacer la hendidura y todo lo que es, el maestro les enseñó un ritual, sí, para que... Antes de hacer el proceso para sacarla, se hacía un ritual. Y ese ritual era piramidal. Y cuando uno ya hacía el proceso para sacarla, los árboles emanaban mucha leche de Sacresonel. Sacaba uno cantidad. Mire, era tanto el lujo por aquellos días que el jefe de nosotros, me acuerdo, el jefe que nos dieron a nosotros para sacar Sacresonel se llama, creo, sí, el maestro Chambujal. Y nos dábamos el lujo de cocinar el arroz en pura leche de Sacresonel. En vez de echarle agua al arroz, para nosotros hacer el arrocito, le echamos leche de Sacresonel. Ese lujo tuvimos los monjes cuando sacábamos Sacresonel. Bueno, maestro, también su maestro estuvo en un proceso, si yo recuerdo, varios procesos, que todo monje tiene procesos siempre encima. El proceso de la gualeta, creo que le llevaron la comida a los visitas que estaban en la portería,
muy clarita. Entonces el maestro no le gustó para nada eso, un proceso. Es que por aquellos días a mí me tocó cocina, pero el jefe de cocina era el maestro Cucunac. Y como habían tantos visietas, o sea, tantos seres que querían entrar al templo, pues en la carrera de hacer el sustento rápido para llevarles, fue más agua que verduras. Entonces cuando el maestro dijo que le llevaran un poquito del sustento para él mirar cómo había quedado, pues dijo que eso era agua, que eso estaba como, hay agua, pura agua. Eso. Entonces el proceso era ir en runa cobra con una olla vacía, desde el templo hasta el lugar donde llegaban los visitas. Eso era siempre lejos. Como un kilómetro más larguito. Más de 1 kilómetro, un poquito más. Y nosotros en Runa Cobra, con la olla vacía, nos tocaba que ir ahí todo el día, hasta tarde de la noche, y así teníamos que hacer una vocalización, un pregón, que no me acuerdo en este instante cómo era el pregón, y nos tocaba ahí nosotros hacer runas en el proceso que nos tocó por llevarle a los visitas más agua que verduras. Bueno, eso fue un error de nosotros. Vámonos para el Sacro. Antes de eso, algo de mecánica, de pronto, tu maestro ya estaba como mecánico del maestro Keliseo, de los camiones, de los carros. Bueno, el maestro me habló, el maestro Samael, pues, igual que el maestro Kelion, ellos siempre han tenido carros viejitos, pero con la bondad de Dios, esos carros viejitos los volvían grandes guerreros, porque yo tuve la oportunidad en el Evacuarios y en el Kanda de estar con un mecánico que tuvo el maestro. Cuando lo conocí en el Kanda, él se llamaba Carrillo, y él allá cogía los carros y les adaptaba muchas cosas. Y después en el Evacuarios igual también él le adaptaba muchas direcciones hidráulicas, o sea, los carros viejitos él los organizaba súper bien. Una vez yo por ahí trabajando mecánica, en uno de los carros del maestro, con el exhausto me quemé la mano, y la mano me quedó en la parte del antebrazo, me quedó un rojo, pero mejor dicho casi se veía la carne, y eso me ardía muchísimo. Y el maestro Samael pasó y me dijo que qué me iba a pasar. Yo le mostré la mano y me dijo, venga, lo curo, y me cogió así la mano y me sopló la mano, y el ardor empezó a bajar. Qué tan raro. Y empezó a bajar, y en cuestión de unos 15 a media hora la piel me quedó intacta. Y voy y le muestro al maestro, y el maestro Samael, mire cómo me quedó el brazo. Los grandes maestros son muy sencillos y muy humildes, nomás al reír no me dijo nada más. Bueno, y cuéntenos, ¿le quedó alguna marca, algo? Porque es un quemón, maestro, es un quemón. ¿O siente de pronto, después de eso, sintió dolor, ya quedó totalmente curado? Los que tienen carro saben que el exhausto, eso es candela pura, porque como ahí pasan todo el fogaje del motor, entonces pues metiendo mi mano allá, pues el exhausto me cogió todo el antebrazo, pero ahorita, pueden ver, está intacto. O sea, cuando me quemé, esto era grande aquí rojo, y se me veía casi la carne aquí toda quemada, pero cuando él llegó y me sopló, pues el ardor empezó a bajar, y de los 15 a la media hora ya la piel otra vez quedó así bonita, así quedó. Y fui y le mostré al maestro y le dije, maestro, mire cómo tengo el brazo, y él nomás me miró y se rió. Como yo digo, los grandes seres son muy, muy sencillos. Y se le ve muy bien, la verdad que no se ve rastro alguno de quemadura,
como siempre, los maestros curan de una forma perfecta. Bien, ahora continuamos con el gran templo vegetal Sakura Aquarius y vamos llegando a una historia muy complicadita, pero bueno, siempre con un desenlace con los maestros, siempre estamos protegidos. Maestro, su merced también, siendo monje en el gran templo vegetal Sakura Aquarius, me imagino tantos procesos, cosas. Cuéntenos, su merced que estaba que siempre ha sido mecánico, cuéntenos de la Dragón Pez o la Dragón Sierra, que es el carro, la camioneta que el maestro manejaba. Esta camioneta, si bien recuerdo, fue acondicionada de una forma muy especial, porque en su primera creo que fue traída de Ecuador, pero de una camioneta común y corriente. Se le hicieron varias adecuaciones muy bonitas. Cuéntenos un poquito de esta camioneta, el Dragón Pez. Bueno, el maestro decía que era una línea con Lucifer, ¿no? Con el Dragón Sierra. Esta camioneta fue adaptada se le hicieron muchas cosas. Ahí estuvo en la labor para adaptarla como el maestro quería, que se le pusieron unas llantas grandísimas, parecían como de tractor. Amortiguadores en gas. Eran supremamente grandes los amortiguadores. Esa labor se hizo entre el maestro Paipa, bueno, mi ser como ayudante, y por aquellos días vino un maestro del Ecuador que se llamaba el maestro Toquedube. Entonces se le hizo una adaptación en la cual con esa camioneta el maestro la pasaba por montañas, por barro, por donde fuera. Y eso nosotros, inclusive se le hizo un bumper que nosotros nos parábamos ahí, eso el maestro cogía esa camisa, rugía. Se le hizo adaptaciones para que tuviera más poder. El maestro Paipa, el gran sabio maestro Paipa, le puso unas bujías que se llamaban bujías punto platino para que tuviera más poder el motor. Y así sucesivamente el embrague, lo que es, se le puso un embrague muy bueno, y el maestro cuando cogía esa camioneta o cuando el maestro se le activaba la energía de Lucifer, esa camioneta rugía, eso es mejor dicho, eso botaba candela, ese motor por el exhausto, era mucho poder, una camioneta muy pero muy buena, que cuando nosotros salíamos al poleo, íbamos a las piscinas, que son otros lugares fuera del templo, pero se oía desde lejos cuando el maestro llegaba. Muy, o sea, una adaptación muy muy bonita que se le hizo a esa camioneta. Como decía el maestro, los hierros, todo lo que se le mueve a un bitmóvil son seres vivos. Ese ser cósmicamente es muy grande. Ojalá en el templo esté en un buen lugar donde no se moje y esté con techito, que esté bien cuidado. Todos los monjes decíamos que tenían que ver mucho con la forma en que estaba en ese instante el maestro que era un Zeus. Si estaba enduseico, se le oía rugir. ¿Sí? Igual si el maestro estaba como Kelion Zeus, tenía un sonido, el motor. Pero cuando el maestro se le activaba la energía de Lucifer, ese carro sonaba, mejor ya, roncaba pero sabroso. Pero es cuando nosotros nos activamos más como monjes. Bueno, ¿qué nos iba a contar ahorita de los chakras en los motores? Algo así que nos contaría en el Sakura Aquarius. Sí, el maestro Samael dio una conferencia sobre los chakras. O sea, el chakra frontal es el vidrio donde va el conductor. Chakra coronario es el conductor, si no estoy mal. Y el chakra basal es el radiador, el fuego, el foab, donde fluye, como en nosotros fluye la energía genética, en el motor es la bomba de aceite.
¿Y el del verbo sería qué? El verbo es el son, el sonido. Ese es el sonido ese es el chakra en un carro. Pero como decía el maestro, lo que es el chakra frontal, y lo da tanto el conductor, ¿no? De la bisel. Son los chakras que me acuerdo que decía el maestro Samael. El maestro Samael le gustan mucho los carros. Y hay veces cuando yo estaba así engrasado, él tenía un camioncito rojo, ahí en el chakra del verbo, hay veces él lo pintaba y él iba y miraba, o cuando yo me metía por debajo de los carros y miraba la bomba de gasolina, él iba y se metía y me ayudaba. Y yo decía entre mí un ser tan grande como el maestro Samael, y esa sencillez, no más que sencillo, la humildad que él iba ya como uno y se engrasaba, así como uno que olía a gasolina, él igual. O sea, son seres muy grandes, muy humildes y muy sencillos.